cuando nos invitaron, lo que nos planteaban era que contásemos un poco qué es esto de la economía social y solidaria, ¿no? Y a mí, robándole a Pablo Llovera, que es un educador ambiental y un gran amigo, muy creativo, me gusta contar una historia que creo que ejemplifica muy bien qué es esto de la economía social y solidaria, ¿no? Él cuenta que hubo un tiempo en que hace ya muchos miles de millones de años, donde la Tierra lo que gobernaban eran los dinosaurios, ¿no? Que eran unos grandes reptiles que dominaban toda la Tierra y de alguna manera atemorizaban a todos los pequeños bichos que había repartidos por el resto de la Tierra, ¿no? Pero también cuenta que en ese tiempo, entre las grietas de las rocas y en las pequeñas ranuras, se escondían también unos bichos que eran los antecesores de las musarañas y que de alguna manera eran los antecesores de los mamíferos actuales. Bueno, en un momento dado, no se sabe muy bien por qué motivo, hablan de un meteorito o lo que sea, digamos que la coyuntura, el contexto, cambió y los dinosaurios dejaron de ser aquellos que dominaban la Tierra, pasaron a extinguirse y de alguna manera las musarañas fueron saliendo de las grietas y ocupando el conjunto de la Tierra, ¿no? Para mí, las iniciativas de economía social y solidaria son un poco como esas musarañas, ¿no? Son pequeños animalitos que están de forma resiliente viviendo en las grietas del gran sistema, que son esos dinosaurios, esas grandes empresas que dominan, ¿no? Pero que de alguna manera son pequeños experimentos que nos dibujan hacia dónde podemos evolucionar en el futuro cuando el contexto socioeconómico y el contexto ambiental y cultural vaya cambiando, ¿no? Pero bueno, en concreto, ¿qué es esto de las iniciativas de economía social y solidaria? Bueno, básicamente es una forma distinta de construir proyectos socioeconómicos basados en valores de igualdad, de justicia, de cooperación y de democracia, ¿no? Proyectos que con diferentes dimensiones lo que tratan es de construir de forma práctica y de forma tangible proyectos socioeconómicos viables que sean herramientas, pequeñas herramientas de transformación y de desarrollo de derechos económicos y sociales en los diferentes territorios. Y en ese sentido estamos hablando de un grupo muy amplio de prácticas y de proyectos de tipo muy heterogéneo, ¿no? Estamos hablando de cooperativas de trabajo y de propiedad colectiva y democrática, estamos hablando de tiendas de comercio justo, estamos hablando de empresas de inserción, estamos hablando de huertos urbanos, estamos hablando de cooperativas agroecológicas o de cooperativas de producción y consumo energético, estamos hablando de proyectos de útiles financieros y de banca ética, de proyectos de creación de bienes comunes y de creación y de gestión de bienes comunes, de huertos comunitarios, ¿vale? De alguna manera, un grupo muy heterogéneo de proyectos que comparten tres grandes características, ¿no? La primera sería que ponen a las personas por encima del lucro, es decir, el objetivo del proyecto es satisfacer y cubrir necesidades de las personas, bien sean necesidades de consumo energético, de consumo de alimentación, de consumo de cultura, o bien de producción, ¿no? O sea, de generación de trabajo, de un trabajo democrático, de calidad, donde de alguna manera la propiedad está vinculada también con las decisiones que se toman en la empresa. Son proyectos que gestionan la actividad económica de una forma democrática, y esto en cierto sentido es muy rompedor en un panorama donde las decisiones se toman basadas en el lucro y en los derechos de los accionistas, ¿vale? Y son iniciativas que actúan con responsabilidad social. Y de responsabilidad social no entendido como lo entienden las grandes empresas, sino entendido como una forma de desarrollar y de retornar a la comunidad de la que forman parte pues que la propia actividad económica retorne en la comunidad en la que forman parte, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos hablando de algo que no es exclusivamente proyectos socioeconómicos, sino que estamos hablando también
de algo que se construye como un movimiento social, ¿no? Un movimiento social que agrupa a todas esas iniciativas y que de alguna manera intenta, desde esa agregación y conjuntamente con otros movimientos sociales, con otras iniciativas que promueven cambios, tratan de transformar la realidad para promover derechos económicos y sociales, ¿no? En ese sentido, REAS lo que trata es un poco de ser una de las herramientas de articulación de ese conjunto de iniciativas que comparten esos valores, ¿no? Y que esos valores quedan reflejados en una carta lo llamamos la Carta de Economía Social y Solidaria, que de alguna manera se basa en 6 valores distintos, ¿no? Por un lado, un valor de equidad, es decir, tratar de que las personas en la empresa partan de una situación de igualdad y puedan desarrollarse internamente en la empresa o en el proyecto del que forman parte. Un principio de no lucro, ¿no? Un principio donde ejercemos la actividad económica para satisfacer necesidades y no para lucrarnos, aunque, por supuesto, estamos hablando de iniciativas que tienen que ser viables, ¿no? O sea, somos iniciativas sin ánimo de lucro, pero también somos iniciativas sin ánimo de pérdida, ¿vale? Un tercer principio sería un principio de democracia, donde lo que planteamos es que las personas tienen que participar de las decisiones y en ese sentido pues tenemos que construir estructuras que sean participativas, estructuras donde la información fluya, estructuras donde la gente pueda participar y empoderarse de la iniciativa, ¿no? Y ahí podemos ver, por ejemplo, en el sector de las energías, pues cómo Somenergia pone en marcha una escuela de verano donde de alguna manera lo que hace es hacer partícipe al conjunto de los consumidores de las decisiones estratégicas que se van a desarrollar en la cooperativa. Hablamos de un compromiso con el entorno, es decir, de entidades que están imbricadas dentro de su contexto natural, ¿vale? En muchas ocasiones incluso gestionando de forma democrática y de forma abierta y de forma participativa recursos comunitarios, y de un principio de sostenibilidad, es decir, de hacer iniciativas que sean, además, o que sean capaces de ser sostenibles en el tiempo económicamente, pero respetando los valores de una naturaleza que es finita y que tenemos que conservar. Bueno, digamos que ese movimiento social lo tratamos de articular de alguna forma en REAS, entendiendo que REAS no es el movimiento social, sino que el movimiento es muchísimo más amplio, pero bueno, REAS ha sido capaz de articular ya 500 iniciativas, estamos hablando más o menos de 500 millones de euros de actividad económica, ¿vale? Y de aproximadamente 12.000 personas involucradas en los distintos proyectos. De alguna manera, ¿cómo esa dimensión de movimiento social se articula o cómo la tratamos de desarrollar? Bueno, por un lado, entendemos que un factor fundamental es que tenemos que ser capaces de intervenir en el mercado, y eso significa generar sistemas de distribución, producción y consumo que generen circuitos alternativos, y ahí venimos desde hace ya más de 6 u 8 años trabajando en la construcción de un mercado social que en la mayor parte de los territorios en el ámbito local está tomando cuerpo en cooperativas integrales que combinan productores y consumidores, ¿vale? Y que de alguna manera tratan de generar un circuito económico alternativo. Ahí, por ejemplo, en Madrid hemos puesto en marcha también una moneda social que lo que trata es de fomentar el circuito interno, ¿no? Y de favorecer las relaciones económicas a nivel interno, evitando que los euros entren en nuestra economía y se vayan. De alguna manera apelamos a un lema que a mí me gusta mucho, que es, y que ponía la banca ética italiana, que es que pongas tu dinero donde están tus ideas, y pretendemos que ese mercado social sea un instrumento que nos ayude a poner el dinero donde están nuestras ideas. Estamos hablando de articular iniciativas que también demuestren y hagan transparente la actividad económica que desarrollamos, y ahí venimos desarrollando desde hace tiempo el balance social como una forma de desarrollar indicadores que permitan autoevaluarse a las experiencias y mejorar al mismo tiempo que mostrarle a la gente el interior, ¿no? O sea, que el lema de alguna manera es enseñar el corazón, ¿no? Y de alguna manera, si estamos hablando de que queremos desarrollar esa economía desde otros valores distintos, tenemos que ser capaces de demostrarle a la gente que en nuestras empresas esos valores se desarrollan internamente.
¿vale? Estamos hablando de las ferias de economía solidaria como uno de los momentos en que el mercado social se visibiliza de forma más clara y de alguna manera es capaz de interpelar a una ciudadanía más amplia, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en Madrid vamos por la 4ª Feria de Economía Social y estamos hablando de que aproximadamente en una feria pueden pasar 10.000 personas, que, bueno, pueden parecer no muchas, pero cuando estamos hablando de las pequeñas musarañas que se mueven entre las grietas, bueno, pues ya son unas cuantas musarañas, ¿no? Y estamos hablando también, fundamentalmente, o uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de útiles financieros, entendiendo esos útiles financieros como un instrumento clave, por un lado, para dar soporte y favorecer a las iniciativas de economía social y solidaria en su desarrollo, ¿vale? Pero por otro lado también como una forma de ir entrando dentro de un sector que es clave, ¿no? Igual que el de las energías es un sector clave por sus características, por la importancia que tiene en el desarrollo de derechos, bueno, pues el mundo financiero es también un sector clave, ¿no? Y al mismo tiempo creo que estamos en un momento de oportunidad y se están abriendo, sobre todo con los ayuntamientos del cambio, se están abriendo oportunidades que creo que pueden potenciar en gran medida el desarrollo de muchas de las iniciativas, ¿no? Esto está teniendo reflejo, por ejemplo, en que REAS Madrid ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para gestionar un proyecto de apoyo al desarrollo de iniciativas de economía social y solidaria que va a aportar 300.000 euros para el desarrollo de las iniciativas, y eso consideramos que nos puede dar un salto adelante también para apoyar pequeñas iniciativas que están en funcionamiento pero que todavía son muy débiles, ¿vale? Pero estamos hablando también, por ejemplo, de que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado recientemente una nueva ordenanza de contratación pública donde, frente a la ordenanza que había anterior, que valoraba entre el 60 y el 80% la parte económica de los proyectos, la bajada económica, como el instrumento para elegir con qué proyectos desarrollamos los servicios públicos, están empezando a incorporar cláusulas sociales que impliquen que las empresas respeten una serie de valores, por ejemplo, en relación con mantener los convenios, en relación con el porcentaje de hombres y mujeres que están representados en los puestos de dirección o en los ámbitos de mayor dirección. Y creo que ese es también, por la potencia que tiene la administración pública para poder contratar, uno de los ejes que tenemos de optimismo, digamos, para poder ir desarrollando esa iniciativa. Y como me ponen aquí que me tengo que callar ya, me callo ya y le doy la palabra a Julio.